del estudio de los dones espirituales. Y si nosotros hablamos de dones espirituales, voy a hacer un breve recuento de qué es lo que hemos visto hasta aquí, para aquellos que quizás no pudieron estar en los temas anteriores. Lo primero que estábamos definiendo es qué significa don espiritual. Y cuando hablamos de don espiritual, hay que entender en primer lugar que el principal don que el Señor le da a las personas, ¿cuál es? El don de la salvación. No hay dones espirituales, no hay servicio al Señor, no hay forma de que el hombre pueda experimentar lo que es este tema de el privilegio de servir a Dios si primero no es su hijo. Así que el don espiritual, por decirlo de alguna forma, más hermoso, más grande y más sublime, es la salvación, porque todos estábamos perdidos en pecado y por medio de Jesucristo somos salvos y tenemos salvación. Y cuando veíamos la definición de don espiritual, es un regalo gratuito. Ojo, es gratuito, nada se paga por esto. Es un regalo gratuito del Espíritu Santo al hombre en el momento, según nosotros pensamos en nuestra humilde opinión, de la conversión. Cuando el hombre se convierte, el Señor pone todo el paquete en nosotros, es el paquete completo. Una vez que un alma es trasladada de las tinieblas a su luz admirable, por medio del Evangelio, por medio de la fe y el arrepentimiento, Dios pone en nosotros todo. Así que no hay justificación para no servir al Señor. Si hablamos de don espiritual, es aquel regalo que el Señor nos da para que le podamos servir. Hacíamos una diferencia. Los talentos naturales se nacen con ellos, se pueden heredar genéticamente, puede ser adquirido por nuestros padres. Es esa habilidad que las personas tienen desde pequeño, que la vienen desarrollando en un área determinada. Pero talentos naturales puede tener todo el mundo. Se pueden usar tanto para la gloria de Dios como no la gloria del Señor. Así que los talentos naturales también son un regalo de Dios, pero cualquiera lo puede tener. Sin embargo, los dones espirituales solo los pueden tener los nacidos de nuevo. Me sigue hasta esta parte, ¿verdad? Así que también hablábamos que ¿quién es el que da los dones espirituales? Es el Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de nosotros, ¿verdad? Para nada. De acuerdo a su propia voluntad, como dice 1 Corintios 12, 11 en adelante, dice, Él reparte a cada uno según su voluntad. Y eso yo no sé, pero como decía en clases anteriores, eso a mí me da una paz tremenda. Porque mis dones no dependen de lo que yo quiero pedirle a Dios. Mis dones ya el Señor me lo ha dado, y mi oración debería ser, Señor, ayúdame a descubrirlos, todo aquello que tú has puesto en mí. Amén. Así que cuando hablamos de los dones espirituales, los da el Señor, los da de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es el propósito de los dones? Veíamos en clases anteriores. Equipar a los santos para el servicio a los demás. Usted, ningún don que pueda tener es para su único y propio beneficio. Por supuesto está que cuando Dios pone dones en nosotros nos beneficia, ¿sí o no? Claro que no son de bendición, pero todo lo que Dios pone en nosotros es para servir a los demás. Por eso es que aunque el mundo tiene una frase, cada persona es un mundo aparte, pero cada persona no es una iglesia aparte. Nosotros somos la iglesia y como cuerpo de Jesucristo, Dios nos ha llamado a estar en una iglesia local. Esa iglesia local pertenece a la iglesia universal de Jesucristo en toda tribu, lengua y nación a lo largo de todos los tiempos. Pero lo que Dios pone en nosotros, hermanos, es para poder bendecir a los demás, para servir a los demás. Y escuche, tanto cristianos como no cristianos, los dones espirituales que Dios nos ha dado es para servir a la iglesia de Cristo, pero también para servir a aquellos que no son todavía de la iglesia, ¿verdad? Es para edificación, para extender el evangelio y sobre todas las cosas para que Dios sea en todo glorificado, ¿verdad? Entonces hablábamos de una lista de los dones espirituales que vimos en la clase anterior, cada uno de ellos. Hablábamos de que hay dos grandes posturas sobre este tema, sobre todo con las lenguas, la interpretación de lengua, las profecías, los milagros, dones de sanidad, que hay un grupo que cree que todo esto ha cesado, que ya no está hoy vigente. Y nosotros, aunque no compartimos esa posición, entendemos la preocupación que está detrás de este sentimiento. Nuestra postura en esta parte es abierta pero cautelosa. Creemos que Dios sigue haciendo milagros, creemos que Dios puede levantar, ¿verdad?, personas en diferentes lugares, pero tienen que darse ciertas circunstancias. Hablábamos de cómo hay testimonios de personas fieles al evangelio que han estado en tribus, en lugares
lugares apartados donde no hay Biblia, donde no hay el Evangelio, donde no hay lo que nosotros tenemos hoy, seminarios, donde no hay institutos bíblicos, donde no hay una claridad del Evangelio en esas propias tribus, y cómo ahí Dios se ha manifestado gloriosamente con un propósito: que las personas sean salvas. Así que no estamos hablando de dones espirituales como un show mediático, como algunos quieren decir, o incluso estamos hablando de que algunos mencionan que el don de lenguas es la manifestación visible de una segunda obra de gracia. Creemos por la Biblia, según 1 Corintios 12:13, en una única obra de gracia, en un único bautismo del Espíritu. ¿Qué ocurre cuándo? En el momento de nuestra conversión. Y de ahí en adelante debemos buscar al Señor con todas nuestras fuerzas, y es Él el que en el tiempo nos irá mostrando, algunos más rápido, otros un poco más lento, pero es Dios el que nos mostrará qué es lo que ha puesto en nosotros para que nosotros sirvamos a su iglesia. Y ojo, porque como le decía, al menos nuestra postura en esto es abierto pero cauteloso, hermanos. Es triste como la mayoría de las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor no es representación de algo genuino. Entonces, es mejor tener la Biblia como nuestra base, seguir humillados ante el Espíritu de Dios, buscando de que todo lo que hagamos sea para edificación de la iglesia, sea para proclamación del Evangelio y para que Dios reciba en todo su gloria. Así que, viendo este punto, nosotros entonces vamos a hablar de la clase de hoy. Después de conocer los dones, o al menos las listas, las 4 listas que vemos en la Biblia, que ellas no son exhaustivas, es decir, no hay ninguna de estas listas que mencione a todos los dones espirituales. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que evidentemente el apóstol Pablo y el apóstol Pedro no están haciendo una lista de todo lo que es los dones, pero todo lo que sabemos de los dones está en la lista que ellos nos dieron. Se lo resumo de una forma sencilla. Cada uno de estos dones nos muestran a nosotros que el Señor nos ama y nos ha dado todo lo necesario para servir a su iglesia. ¿Alguien puede decir amén a esto? Es triste, hermano, cómo vemos personas que pueden llevar tiempo y no están involucrados en ministerios de la iglesia. También es triste ver iglesias que no tienen ministerios para que los miembros, ¿verdad? Para que los congregados, para que los hijos de Dios estén sirviendo. Déjame decirte que otra de las falacias que vemos hoy es que algunos han dicho: servir en la iglesia es predicar el evangelio en el púlpito, es dirigir la alabanza, es dirigir un devocional y tener un especial. Eso es parte del servicio. Pero ¿sabe qué? Lo cierto es que la mayoría de los dones que vemos en la Biblia se manifiestan, algunos aquí, en estas cosas visibles, pero la mayoría de ellos se manifiestan en lo no visible. De hecho, le pongo un ejemplo. Hoy yo aquí estoy ejerciendo mi don de pastor, estoy ejerciendo el don de la predicación de la palabra, pero para que usted y yo llegáramos acá hoy, estuviera todo este lugar así confortable, limpio, estuvo una hermana limpiando, dedicando parte de su tiempo, su don de servicio al ministerio, y ella es importante, tanto como lo estoy haciendo yo, claro, porque los dos somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Ahora, mi ministerio y la predicación de la palabra se ve acá. Y uno dice: gloria a Dios, mira, el Señor usa al pastor para predicarnos su palabra. Pero quizás, aunque no estamos viendo a esa hermana que limpió todo esto, que lo hizo con alegría para que usted y yo nos sintiéramos bien en la casa del Señor, confortable, uno dice: gloria a Dios también. Es cierto que aquel ministerio no es visible. La gente no lo ve, pero la gente recibe sus beneficios. Entonces, hermanos, cuando hablamos del servicio a Dios, mi propósito en esta predicación es que los que ya saben cuáles son sus dones espirituales y lo están usando para servirse al Señor, se animen a continuar sirviéndole al Señor, se animen y tomen más fuerza para seguir sirviendo en el servicio al Señor con todas, ¿verdad?, sus motivaciones, con todo su corazón. Tengo como propósito también aquellos que tienen algunas sospechas de cuáles son sus dones, puedan confirmar con esta predicación de hoy el cómo descubrirlos. Pero mi propósito mayor, y sé que eso solo puede ser logrado por el Espíritu Santo, es que usted salga de este lugar por lo menos convencido de que Dios quiere que le sirvas en el área, ese ministerio. Usted conocerá, usted sabrá, usted preguntará. Pero si sale alguien de este lugar después de esta predicación sin todavía decir: Señor, ¿cómo puedo servirte en tu iglesia?, entonces no cumpliría el propósito
de todos estos temas que estamos desarrollando, hermano. Mi propósito no es llenar tu mente de información, sino que por el poder de la palabra, tu corazón y mi corazón sigan siendo transformados y podamos decir, como aquel profeta dijo: Señor, heme aquí. Así que vamos entonces a pasar sin más a aquellos elementos indispensables para descubrir nuestros dones. Ojo, porque quizás algunos que ya saben los dones que tienen, puede ser que descubran o sigan descubriendo algunos nuevos dones en su vida. Quizás otros que se sienten llamados o están sintiendo, como decía, un cierto interés por un ministerio determinado, pueden entonces confirmar a través de estas preguntas, después de ver la lista, después de ver lo que dice la palabra, qué hacer entonces para el servicio a nuestro Dios. En primer lugar, escudriñar las Escrituras para entender correctamente el tema de los dones espirituales. Durante estas mañanas que hemos estado compartiendo la palabra del Señor, nosotros hemos estado analizando aspectos muy importantes de los dones espirituales. Pero cuando la Biblia nos habla, ¿cómo yo puedo descubrir los míos? Ok, el pastor nos ha dicho, entre los hermanos hemos conversado acerca del tema de los dones. Miren lo que dice el apóstol Pablo en primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermano, la ignorancia mata a la gente. Diré esto de la forma más mansa posible, pero en nuestro país por muchos años nos han tratado de vender la idea de que somos cultos. Lo cierto es que cuando uno puede comparar algunos sistemas de enseñanzas, estar en otros lugares donde usted puede ver el sistema de educación y el sistema que tiene la gente, la cultura de lectura, estamos un poco lejos de esa realidad. No vemos mucha gente culta en medio nuestro, y no estoy hablando de gente que conozca solo del Señor, o solo de la Biblia, o solo de temas relacionados con la ciencia. Estoy hablando que hoy hay mucha gente impartiendo conferencias, mucha gente, incluso en la televisión cubana, gente haciendo exposiciones de la familia y de no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, que están lejos completamente de Dios. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, ojo, porque Pablo le está hablando a creyentes. Y si entendemos el contexto de 1 Corintios, nos vamos a dar cuenta que son creyentes, que son hijos de Dios, y que posiblemente esta iglesia casi tenga todos los dones. Pues las dos listas que se nos da en 1 Corintios 12 son bien exhaustivas, aunque no mencionan algunos dones que están en otro lugar. Estas son bien abarcativas, por lo menos de lo que conocemos en cuanto a los dones espirituales. Y dice el apóstol: no quiero que ignoréis. Hermano, la ignorancia es sabrosa, porque ¿qué es lo contrario a ignorar? Conocer, saber, indagar. El problema es que para eliminar la ignorancia, eso lleva un sacrificio, eso lleva un esfuerzo. Yo no puedo conocer o dominar, porque una cosa es saber algo sobre un tema y otra cosa es dominar un tema. Yo no puedo dominar algo sobre un tema cuando no hay implicación de tiempo, de horas de estudio, de sacrificio, de pregunta, respuesta, de como decimos nosotros en el seminario, de que el cerebro te empieza a hacer cortocircuito. Así que cuando nos dice el apóstol Pablo: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales, esta gente sabía por lo menos cuáles eran los dones que ellos tenían, ¿sí o no? Ahí se menciona una lista de dones que ellos tenían. Entonces la ignorancia que habla el apóstol Pablo a esta iglesia no es: no quiero, hermano, que ignoréis la lista. No, la lista la sabían. El cómo usarlos era lo que ellos estaban haciendo mal. Entonces, mientras nosotros damos la lista, quizás usted diga, como lo vimos en la clase anterior, usted diga: bueno, me identifico con este don, bueno, este se pega más a mi comportamiento, me llama más la atención este. La lista está ahí. El problema es cómo usarlo. ¿Usted cree que Dios nos va a dar dones espirituales para que los enterremos, hermano? ¿Usted cree que Dios va a dar dones a su iglesia para que no lo usen? Recuerda lo que hablábamos en clases anteriores: si usted no tiene ningún don, hay dos posibles causas de eso. Una, que usted todavía no los haya descubierto. Pero si es real que no tiene ningún don, entonces dos, usted no es cristiano. Ni más ni menos. ¿Por qué razón? Porque al menos cada creyente de Jesucristo al menos tiene un don o más. Porque el don de la salvación, y ahí viene todo incluido. Entonces fíjense cómo la ignorancia, hermanos,
¿Qué les estoy diciendo con esto? Que es muy importante, amado hermano, que usted también, después de ver estos temas, o si lo ha estudiado, o esta es la quinta, la 10ª vez, usted siga estudiando, siga leyendo la palabra acerca de los dones espirituales. Alguien me decía en una ocasión, pastor, ¿y el don de las caídas? ¿Dónde está eso en la Biblia? Le dije, ¿en ningún lado? El don de las caídas, no existe un don de las caídas. Por una parte, la Biblia te habla de imponer las manos. Eso sí está en la Biblia. En el Antiguo Testamento, cuando era la inauguración del ministerio de un profeta, de un sacerdote o de un rey, se le imponía las manos. En el Nuevo Testamento, cuando un pastor salía al ministerio, se le imponía las manos. Pero el ministerio de caída, eso no existe, eso no es un don espiritual. Que algunos lo practiquen o lo tengan, que si eso no ocurre en el culto no ha sido maravilloso, la presencia de Dios no ha estado ahí, yo respeto esa posición, pero por la Biblia, hermanos, hay tantas cosas que nosotros vemos en la iglesia contemporánea hoy. Y lo más triste es que mientras más cosas vemos en muchas de estas congregaciones hoy, más Biblias cerradas vemos. Entonces, en cuanto a la palabra, el Señor nos muestra por medio del apóstol, hermanos, no ignoren acerca de los dones espirituales. Porque el Señor nos dice que no ignoren, en otras palabras está diciendo, sigan buscando, sigan indagando, sigan escudriñando la palabra del Señor sobre este tema. Porque este tema involucra los sentimientos. ¿Y sabe qué dice la Biblia sobre nuestros sentimientos? Que son los mejores. Que nuestros corazones son maravillosos. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Bueno, dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y Mateo 7 después dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque es del corazón donde salen los hurtos, las muertes, las fornicaciones, la idolatría, todo dice del corazón. Por eso la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que nosotros debemos pedirle al Señor. Tenemos que buscar en la palabra del Señor, porque, mire, cuando en la palabra del Señor no está, debería encenderse una alarma en nuestra mente. Cuando eso no está en la Biblia, debería encenderse una alarma en nuestra mente, porque pudiera ser algo antibíblico, pudiera ser algo que Dios no nos demandara. Así que escudriñar las Escrituras para entender correctamente el tema de los dones espirituales. Y lo mejor de esto es, nosotros, hay posturas de otros hermanos, buenos hermanos que creen que los dones se pueden seguir recibiendo con el tiempo. Nosotros, en el estudio que hemos dado y hasta donde hemos visto, hasta donde llegamos, creemos que todo eso es puesto en el momento de la salvación. ¿Por qué te digo que esto es una idea, yo creo que muy positiva para nuestras vidas? Porque cuando estamos estudiando en la palabra sobre los dones espirituales, ya eso está puesto en nosotros. No es algo que todavía no está y algún día vamos a tener. Es algo que ya Dios puso. Y cuando estamos indagando en la palabra, hermano, de una forma maravillosa por el poder del Espíritu Santo, como es algo que está en ti y tu corazón quiere servir al Señor, tranquilo que cuando tú estés estudiando uno de estos temas, como sabemos que ha ocurrido en estos domingos anteriores, que se ha hablado de un don específico, tu corazón de alguna forma ha hecho tum tum. O algo en ti ha dicho, yo creo que eso es lo que Dios me quiere usar en esto. ¿Por qué razón? Los dones espirituales no son ministerios. Quiero explicar esto. Cuando decimos don de servicio, eso no es un ministerio. Pero en la iglesia local, el buen samaritano, cuando hablamos del servicio, hay hermanos que organizan las banquetas, hay hermanos que organizan la entrada, a los hermanos que sirven atrás y hacen un bendecido café, ¿verdad? Cristiano, y lo hacen allá atrás, y otros que hacen esto, y otros que en la comida son los que están fregando. Ese es el ministerio donde aquel que tiene el don de servicio se pone a servir. Pero el don por sí solo, el don es la capacidad sobrenatural que Dios te da. Pero esa capacidad sobrenatural que Dios te da, tienes que ponerla en un lugar. Así que no quiero, hermanos, dijo el apóstol, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Siguiente principio importante para nuestras vidas: escuchar al Espíritu Santo para saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Corintios 2, verso 12. Y nosotros, hermanos, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, cuando leemos 1 Corintios
y Pablo le está mencionando este tema a la iglesia, una de las cosas que él le dice, miren, nosotros no recibimos el espíritu del mundo. ¿Por qué razón? Porque antes de conocer a Jesucristo, ya nosotros teníamos el espíritu de este mundo. Entonces, no es que cuando vamos a hablar del servicio a Dios, hermanos, no podemos tomar el mundo como nuestro ejemplo para servir a Dios. El mundo es nuestro campo de trabajo para servir a Dios, no es nuestro ejemplo, no es nuestro modelo. Hablaba con un amigo en estos días acerca de estos cantantes cristianos hoy. Y usted lo ve y su forma de hablar, su forma de vestirse, todo lo que hace, tú dices, ese cantante, lo único que tiene de cristiano es que él lo dice. Porque tú lo ves y nos mal y nos vemos guau, guau. Y entonces en el perreo y en no sé qué, y nos vemos en tal. Tú dices, si no me dice que es cristiano, no lo veo por ningún lugar. Hermanos, el mundo no puede ser nuestro ejemplo. El mundo es nuestro campo misionero. Por eso el apóstol dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quizás alguien dice, pastor, pero yo llevo tantos años en la iglesia y yo no sé los dones que Dios me ha dado. La pregunta es, ¿se lo está pidiendo el Señor? Y le has dicho al Señor en tus oraciones, Dios mío, úsame para tu gloria. No he visto un alma que le diga al Señor, úsame para tu gloria, y que en el tiempo, yo no estoy diciendo que es hoy, mañana o dentro del tiempo que Dios determine, pero no he visto un alma que le diga, Señor, heme aquí, Señor, úsame, y que Dios no le use. Dice el apóstol en el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por la filosofía de este mundo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que en tu oración le dijiste, Señor, en qué quieres que te sirva? Señor, lo que tú me has dado, lo que has puesto en mí, porque hay algunos que ya están sirviendo al Señor en diferentes áreas. Pero eso no dice que es todo lo que Dios ha hecho contigo. Muchas veces vemos personas que están sirviendo en un área y aún así Dios te llama a servir en otras nuevas áreas. Y eso no es que te va a cargar de trabajo. Hay una gran diferencia entre aquel hijo de Dios que está haciendo cada vez más cosas para el Señor y el del mundo. El del mundo, mientras más responsabilidad, más carga. El creyente, mientras más responsabilidad, es más bendición. Porque el servicio, hermano, el servicio es una bendición. Desgastarse para Dios en esta vida es una de las mejores cosas que nos puede pasar. Escuchar al Espíritu Santo para saber lo que Dios nos ha concedido es algo que deberíamos practicar más, tanto en nuestras oraciones, tanto en nuestra búsqueda del Señor, como aquello que Dios mismo nos muestra en su palabra. Por eso nos lleva al tercer punto, que tiene que ver específicamente con la oración. Pedirle a Dios en oración que nos ayude a conocer cuál o cuáles son nuestros dones espirituales. Dice Juan 14, verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El contexto de Juan capítulo 14, cuando encontramos allá, desde Juan capítulo 14 en adelante, nos vamos a dar cuenta que según la mayoría de los estudiosos, se cree que son las últimas horas de Jesús antes del arresto. Y en esas enseñanzas, antes del arresto y la crucifixión, una de las cosas que Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, yo iré a preparar morada para vosotros, les voy a enviar mi espíritu. Y en ese contexto, antes de decirle que deben guardar sus mandamientos y que Él va a enviar su Espíritu Santo, Él le dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¡Ojo! Porque en este versículo está diciendo todo lo que pidieras al Padre, pero no es todo lo que tú quieras. No es todo lo que a ti se te antoje. Es todo lo que tú pidas al Padre de acuerdo a la voluntad del Padre. Te lo explico de otra manera. El contexto de este pasaje. Más adelante, Jesús mismo dice, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Te das cuenta qué es lo que es todo en este versículo? Cuando Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, nos está mostrando que no basta con pedir. Que no basta con pedir lo que tú quieres.
es pedir al Padre según su voluntad en el nombre del Hijo. Y la idea de pedir en el nombre del Hijo es bajo la autoridad del Hijo. En otras palabras, yo no puedo pedir algo al Padre que vaya contra la doctrina bíblica. Yo no puedo pedir algo al Padre que sea para satisfacción de mi carne. Yo no puedo pedir algo al Padre que vaya contra su voluntad. Y la pregunta, ¿cómo conocemos su voluntad? Hermanos, yo creo que hay mucha gente en las congregaciones que no están involucrados en servicio, número uno, porque ignoran el tema, número dos, porque no les interesa. Es imposible que la iglesia de Jesucristo no le interese servir a su maestro. Por eso incluso cuando hay algunos que tú piensas y dices, oye, esta persona no está involucrado en nada, es difícil encontrar a alguien así. Pero cuando es un creyente genuino y todavía no está involucrado en nada, en su corazón ya empieza Dios a trabajar de una manera maravillosa y a decir, mira, no estoy haciendo así nada ahora porque tengo esta situación u otra, pero me gustaría hacerlo en esta área, me gustaría apoyar en esta otra área. Amados hermanos, Jesús dijo, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Cuando un pecador le dice, Dios mío, sálvame, ¿acaso Dios no va a responder esa oración? Claro, porque esa oración que se acuerda a la voluntad del Padre, esa oración que por medio del Hijo responde al propósito por el cual Dios envió a su propio Hijo. Porque la salvación solo puede provocar gloria en el Padre. La salvación de un alma. Así que la palabra del Señor en este texto cuando dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Te pongo este ejemplo. Lo mencioné en algún momento, pero quiero recalcar una idea principal de este ejemplo. Usted llega a su primer día de trabajo a una empresa y el director, el manager, como se llame, llega a usted y le dice, mira, este va a ser tu solapín, esta va a ser tu tarjeta de crédito, estas son las llaves del vehículo que tienes que moverte, esta es tu contraseña, esta es tu oficina, este es tu contenido de trabajo, este es tu día de cobro, pam, 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 te dice todo. La pregunta es, ¿para qué se le dan todas esas especificaciones al trabajador? Para que las lleve a cabo. ¿Quién ha puesto en nosotros los dones espirituales? Dios. ¿Para qué? No, para que lo tengamos ahí. No, para que en su momento. Hay de aquellos, ¿recuerda usted aquella enseñanza donde algunos le dijeron a Jesús, no, Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre? El otro, no, porque me casé y déjame primero pasar este tiempo. No, porque tengo esto, no, porque compré una viña, déjame disfrutarla. Mucha gente le sigue dando tiempo y tiempo y tiempo a las cosas de Dios. Y yo hasta ahora, la mayoría de las personas, por no decir todas, pero la mayoría de las personas que yo he conocido, ya ancianas, que conocen a Jesucristo, casi todos me dicen lo mismo. Ay, pastor, si yo lo hubiese conocido desde antes. Porque uno dice, mira que yo perdí miserablemente mi juventud en el mundo, o mira que yo perdí miserablemente mis años antes de conocer a Jesucristo. Entonces la palabra del Señor lo que nos muestra es sobre nuestros dones espirituales. Hermano, pídeselo al Señor. Pídele a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el que te lo dio. Es como que tú y yo le estamos diciendo, Señor, lo que me diste, ayúdame a descubrirlo, dame la confirmación porque quiero ponerlo a tu servicio. Lo que Dios te dio es para que se lo devuelvas a Él y lo pongas en su obra a funcionar. Por eso, una vez más, no existen cristianos llaneros solitarios. No, yo soy cristiano en mi casa. ¿Usted no es cristiano? Porque tú perteneces a un cuerpo. Y hasta donde yo sé, biológicamente el cuerpo tiene que estar junto. Siguiente idea sobre el punto o el tema de los dones, cómo descubrirlos. Busque consejería también y guianza espiritual. Usted escuchó esa frase que decía, el que está afuera ve más que el que está adentro. Bueno, yo no sé si esa frase salió en una piscina, ¿no? O alguien que estaba nadando y el que estaba fuera de la piscina veía más, pero lo cierto es que en la vida cristiana hay momentos donde aquellos hermanos que nos rodean, sobre todo hermanos espirituales, hermanos que buscan al Señor, pueden darse cuenta. Quizás alguien aquí puede decir, no, a mí en una ocasión alguien se me acercó y me dijo, mira, tú sabes que tú en esto pudieras servir al Señor.
Y quizás uno no lo había visto, pero otro lo dijo, mira, yo veo que en esto tú lo haces bien, yo veo que en esto tú eres bueno. Pero lo que dice la palabra en cuanto a esto, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. El contexto de Hebreos 13 evidentemente no es de los dones espirituales, pero sí está hablando de un principio general, y es la obediencia y la sujeción a los pastores, a los líderes, ¿verdad?, espirituales. Y fíjense cómo dice, porque ellos velan por vuestras almas. Y el velar por vuestras almas, hermano, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que cuando tú quieres servir al Señor y tú te acercas a algunos hermanos de la iglesia, oye, yo quiero servir al Señor, ¿en qué pudiera hacerlo? Muchas veces vamos a encontrar esas personas que te dicen, mira, ¿pudieras apoyarnos en esto? Y no necesariamente esa persona está viendo tu don espiritual, pero está viendo una necesidad. Miren, hermano, los dones espirituales responden a las necesidades de la iglesia de Jesucristo, a las necesidades que tiene este mundo. Por eso cuando hablamos de buscar consejería, acérquese a pastores, acérquese a hermanos de la iglesia, acérquese a hermanos maduros. Definición de un hermano maduro: aquel que está creciendo continuamente en la palabra del Señor. Esa es la definición de un hermano maduro. Aquel que está creciendo continuamente en la palabra del Señor. Aquel que cuando te va a dar un consejo no te dice lo que él quisiera, sino lo que él ha visto en la Biblia que debe ser. Eso es madurez. Entonces, porque usted puede ir a una persona que le dice, no, mira, tú sabes que el pastor, algunos líderes hablaron de un ministerio en la iglesia, o yo he visto ese ministerio, yo quisiera acercarme para servir, y llega a ese, oye, no te metas en esa candela, el carnal, y a veces el impío, disfrazado de oveja. No, muchacho, no. Hermano, yo nunca podría ver que un cristiano que está sirviendo al Señor y sabe el privilegio de servir, la bendición de servir, le pueda decir a otro, no te metas en esto. El que te dice eso, lejos está de la verdad de Jesucristo. Porque hay una cosa: todos aquellos que servimos al Señor y todos aquellos que van a servir al Señor, en algún momento se van a decepcionar. En algún momento se van a sentir mal. En algún momento te van a defraudar. En algún momento vas a decir, ay, Dios mío. Pero bienvenido al servicio a Jesucristo. Jeremías, no antes de responder al llamado, dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo soy un niño. Respondió al llamado, y estando en el llamado dije, ya está bueno, yo no voy a predicar, yo no voy a llevar la palabra. Y dice que diciendo eso, es decir, la Biblia nos dice que cuando dijo eso, él dijo, pero había un fuego en mí que me calaba hasta los huesos. Yo no pude, traté de sufrirlo y no pude. Hermano, servir al Señor es un privilegio. Y aun cuando a veces podemos tener indiferencias, recuerda, estamos sirviendo a la iglesia de Jesucristo. Que tú y yo somos parte de esa iglesia, y en esta iglesia no hay gente perfecta. Por eso que cuando estamos sirviendo al Señor y llegamos a sufrir esas desilusiones, en el ministerio de alabanza no hay desilusiones, no hay a veces que uno llegue y yo lo cogiera con el piano y ay Señor, toda una ofrenda agradable delante de ti, llévalo ya a tu presencia, que cante con los ángeles. Pero después regresa y dice, no, bueno, ya, calma. Preparas una actividad maravillosa y siempre está la persona que llega al final, ay, no me gustó porque el devocional, aburrimiento, y se comió el dulce, se comió todo, tomó el devocional, cantó, no hizo nada, pero dice, ay, no me gustó. Usted dice, ¿cómo es posible? Estamos sirviendo en una iglesia imperfecta, pero que por medio de Jesucristo nos da la bendición de que incluso cuando la gente no le gusta lo que hiciste o no fue agradecido, tú te mataste para hacer algo en la obra del Señor y no hubo un alma que te dijera, oye, gloria a Dios por eso. Con el tiempo, tú entiendes que cuando alguien te dice, qué bueno lo que hiciste, tú dices, gloria a Dios. Pero cuando la gente se le olvida, tú vuelves a decir, gloria a Dios. Porque no hacemos lo que hacemos para recompensa de los hombres. Cuando usted ve a alguien que dejó de servir en la iglesia porque no me reconocieron, porque el pastor no me miró, porque la hermana no contó conmigo, inmaduros hasta la resurrección. Hermanos, es tiempo de madurar y es tiempo de crecer. Es tiempo de decir, Señor, ¿en qué puedo servirte?
Dice su palabra, cuando habla de este tema, acércate, hermano, a pastores de la iglesia, acércate a los diáconos, acércate a líderes, a hermanos que están involucrados, y solo tienes que decir una frase, solo una. ¿Cómo puedo servir en este ministerio? Hermanos, maravillosamente en la obra del Señor, las plazas no sobran, faltan. Siempre hay lugar para un corazón que dice, ¿cómo puedo servir? Quiero hablar de la siguiente, antes de terminar. Observe y analice los deseos de su corazón para el servicio a Dios. Y ojo, porque hace unos minutos decía que el corazón es perverso y engañoso. El corazón perverso y engañoso cuando no está sujeto al Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 13. Pablo está hablando de esta iglesia y en el tema de la humillación, de la exaltación de Jesucristo, después él pasa a esta segunda idea que va a mencionar acerca de cómo nosotros debemos ser luz en este mundo. Y en ese contexto voy a leer desde el verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor, con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Cuando usted ve un creyente que va a un ministerio y lo único que crea es contienda, esa persona no está bien delante de Dios. Hermano, todo no puede ser malo. Esa persona que dice, no, a mí no me gusta este ministerio porque esa gente no sé qué, a mí no me gusta esto porque lo otro, a mí no me no. Y nosotros sabemos que hay personas que son tóxicas. Personas que entran a un ministerio y usted dice, oye, a partir que esta persona entró, oye, qué problema, porque todo es malo. Hermano, ese tipo de personas debería analizar su corazón. Porque el creyente que sirve a Dios ve las cosas buenas, glorifica a Dios, ve las cosas malas y trata de ser la solución, no el problema. Cuando usted ve una persona que todo pudo ser excelente, pero él ve la pelusa de la contrapelusa de por qué no le gustó, de por qué fue malo, esa persona hay algo que no está bien. Porque al final todo lo que hacemos es por su gloria. Al final todo lo que Dios nos permite hacer, en ocasiones no va a quedar como en el cielo, hermano. Te pongo un ejemplo. Cuando un ministerio, cuando un departamento, alguien hace una actividad, mire, siempre el que más involucrado está es el que más sacrificio, por supuesto, tiene, es el que más dolores de cabeza pasa, y es a veces uno del que se queda un poco inconforme porque dice, no nos quedó como queríamos, pero tratamos de hacerlo lo mejor. ¿Recuerdas hace algunos años? El grupo Alabanza tuvimos un ensayo tremendo, no sé qué, y después cuando cantamos, no salió en la alabanza, las canciones no salieron con los arreglos con los cuales pasamos mucho tiempo. Pero nadie supo nada de la congregación. Todo el mundo fue bendecido, pero el grupo Alabanza se sentía mal. No nos quedó como queríamos. Recuerdo hace ya bastante tiempo de eso, y le dije a los hermanos, recuerden una cosa. Es normal que uno se sienta un poco mal porque no te quedó como exactamente tú lo querías hacer. Pero no fue por negligencia, no fue por cabezadura, no fue por carnalidad, fue porque quedó así. Que uno se sienta mal porque no quedó como quería. Y le recuerdo que le dije a los músicos, pregunten a la congregación, ¿cómo fue la alabanza? Y todo el mundo decía, gloria a Dios, fue tremendo, nos gozamos, alabamos al Señor. Y nadie sabía que había una nota que se había cambiado, que hubo un coro que no se cantó, nadie sabía eso. Entonces, ¿qué te digo con eso? Que cuando hablamos de servir al Señor, siempre debemos buscar hacerlo lo mejor. Pero al final hay que dar gracias al Señor por lo que estamos haciendo. Gracias al Señor por lo que estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo para nosotros. No lo estamos haciendo para que brillemos nosotros, sino para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en medio nuestro. Hermano, fíjense cómo dice, porque Dios es el que provoca en nosotros y el querer como el hacer. Hermano, ¿quieres saber en qué ministerios puede ser útil? ¿Quieres saber a qué Dios te está llamando en tus oraciones, en tu búsqueda del Señor? Él va a poner deseos en tu corazón. Como tu carne pondrá deseos de no servir, también van a haber deseos de parte del Señor de decir, mira, y este ministerio, mira, ¿por qué no sirves en esta área? Observar y analizar los deseos del corazón, y quisiera hablar del último punto.
involúcrese. ¿Escuchó? Este es el resumen. Involúcrese y comprométase al servicio a Dios. Dice la palabra del Señor, el mismo Jesucristo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En un momento del ministerio de Jesús, había unos campos que estaban listos ya, y el Señor dice: la mies es mucha, la obra es mucha. Dice, hermano, los obreros son pocos. El mismo Jesús dijo: rueguen, clamen, supliquen por el Señor de la obra. Este texto es maravilloso porque nos ayuda a nosotros a entender que la obra que estamos haciendo nosotros es de Dios, no es nuestra. Esta iglesia no es mía, esta iglesia no es tuya. Esta iglesia es de Jesucristo. Él la compró por su sangre y nos puso a nosotros para servir en esta iglesia. Y eso es lo que es maravilloso, que no es para nosotros, no es de nosotros, no es por nosotros, es la obra de Él. Fíjense cómo Jesucristo, hermano, el mismo Jesucristo dijo: rueguen al Señor de la obra, al Señor de la mies, que envíe obreros. No es que envíe capataces, no es que envíe dueños, no es que envíe jefes, que envíe obreros, siervos, trabajadores a su mies. Involúcrese y comprométase. Y escuchen, que esto puede ser chocante a algunos. No pienses tanto en qué ministerio servirás en otro lugar. Porque a veces uno dice: no, Dios me está llamando a la convención, a que yo sirva en aquel lugar. No pienses servir en otro lugar sin primero pensar servir en tu iglesia local. Aquí donde Dios te puso, donde Dios nos ha puesto. Que tenemos defectos, que Dios está obrando en nosotros, que nos amamos, nos damos traspié, golpes, tenemos pruebas, pero nos seguimos amando, nos seguimos perdonando. Seguimos buscando del Espíritu de Dios para que siga obrando en nuestras vidas. Porque la iglesia, cuando se habla también de los que están atravesando por disciplina, incluso en ese momento de restauración, la gente o los hermanos siempre están buscando del Señor, porque saben que un momento donde los frutos hablan por uno mismo, volverán a servir a Dios y me lo harán mejor. Porque la iglesia no es la que desecha. La congregación, la casa de Dios no es la que desecha, o que lo hiciste mal, ya tú no sirves. Así es el mundo. Pero dígame, ¿quién de nosotros comenzó a hacer lo que hacemos para el Señor y lo comenzó a hacer bien o perfecto? ¡Ninguno! Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si Dios lo permite, el domingo que viene queremos presentar los diferentes ministerios de la iglesia. Usted los conoce casi todos, pero queremos presentarlos. Queremos parar acá, hermanos, que digan: mira, la iglesia tiene este ministerio con sordos, tiene este ministerio de visitación en los hospitales, tiene incluso, no sé si lo sabías, si tienes un teléfono en tu casa y tienes tiempo, hasta un ministerio donde puedes levantar el teléfono a una lista de los que están enfermos y decirle: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Estamos orando por ti. ¿Necesitas una visita? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos servir? Dice: el buen samaritano tiene eso. Sí. Hermano, y queremos hacer eso, estamos orando con los líderes, porque queremos hacer ese llamado. Cuando hablamos de la música, quizás usted dice: pastor, es que mi oído, yo no. Pero el ministerio de la adoración de la iglesia, de la música en la iglesia, no es solo tocar instrumentos. También hay hermanos que trabajan en los dispositivos, en el audio. También hay, mire, hermano, usted no ha visto, un ejemplo sencillo, usted no ha visto un culto especial y el propio hermano que está frente a la alabanza tiene que salir de donde está, que está ajustando todo, a mover un púlpito. Y usted dice: bueno, y no hay otra persona que dice: yo muevo el púlpito. Tú dices: y ese es tan importante como el que está ministrando la presencia de Dios, porque uno está haciendo utilidades para que todo vaya fluyendo en orden, y otro está ministrando la gloria de Dios, y la gloria de Dios está bendiciendo a ambos. El problema está cuando usted ve a los ministerios, cuando usted conoce a los ministerios locales que tiene su iglesia y a usted no le importa nada. Si a usted no le importa nada, y lo digo con amor, deberíamos analizar nuestras vidas para humillarnos delante del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque un hijo de Dios siempre va a decir: Señor, ¿cómo puedo servir a tu pueblo?
Un hijo de Dios siempre va a decir: Señor, ¿cómo puedo ser útil en tu casa? Cuando hablamos de los ministerios, hablábamos que hay algunos específicos para algunos, pero hay llamados generales para todos. A veces está redundante. Uno tiene el don de servicio, pero otro no tiene el don de servicio, pero tiene un llamado a servir a los demás. Hermanos, de esta bendición nadie se escapa. De esta oportunidad nadie se escapa. El primer don, y si hay alguien acá, y con esto quiero terminar, que no conoce al Señor, lo que más necesitas en tu vida es la salvación. Lo que más necesitas en tu vida es a Jesucristo. Y aquellos que ya tienen a Jesucristo, lo que más necesitamos en nuestra vida sigue siendo Jesucristo. Vamos a orar a Él. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo. Rogamos si en medio nuestro hay alguien que no te conozca, que tu Espíritu Santo confronte su corazón y le dé salvación, esa que solo podemos recibir por tu gracia, por medio de la fe y el arrepentimiento. Rogamos que tú provoques en ese corazón vida eterna. Y también te pedimos, Señor, por aquellos que hemos sido salvados por ti, que nos ayudes a seguirte sirviendo, a poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio de tu pueblo. Muéstranos en qué áreas quieres, oh Dios, que te sirvamos. Sigue dando fuerzas y ánimo a aquellos que llevan tantos años sirviéndote, para que lo hagan cada vez con más pasión por tu palabra y tu evangelio. Y ayuda a aquellos que comienzan. Ayuda también, Señor, a esos que están luchando en su corazón. Aquellos que dijeron: no, ya yo terminé. Aquellos que dijeron: yo no puedo, yo tengo tantas cosas. Señor, porque nos muestras en tu palabra que tú que la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Ayúdanos a ser de esos pocos que entendemos que lo mejor que nos puede ocurrir después de ser salvos es servirte para tu gloria, Señor. Junto a nuestras familias, si así lo permites, en tus manos estamos. Te damos gloria, honra y alabanza, y te decimos en el nombre de Jesús. Amén.